Continuamos en Actualidad Política TV y hoy vamos a hablar con un economista que además es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del partido Avanza Libertad. Estamos hablando nada más y nada menos que de José Luis Espert, a quien le damos la bienvenida a Actualidad Política TV. José Luis, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? José Luis, arranco preguntándote, esta semana la secretaria de Energía, Flavia Rollón, presentó lo que será la nueva segmentación de tarifas en la República Argentina. Vos que sos un economista de una larguísima trayectoria, a priori, ¿qué opinás sobre la nueva segmentación o el plan que presentó la nueva secretaria de Energía? Ahora, primero una reflexión así filosófico-conceptual. A mí me parece que está demostrado que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen, porque si no pagas por ello, lo que valen escasean. Y es lo que ha pasado con la electricidad, con el gas. Así que, por lo tanto, no puedo no estar más de acuerdo que con un ajuste de tarifas. Esto como concepto. Ahora, después tengo infinidad de críticas al aumento que se ha decidido. Uno es que no veo de la clase política, y me incluyo en ella, ningún atisbo, ningún anuncio de contención del gasto público verdadero, no de los subsidios solamente, como para empatizar con una sociedad que está directamente diezmada por la inflación, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de crecimiento, no llega a fin de mes, la pobreza crece y la miseria también. La verdad que la política debería haber acompañado este gesto. Yo como diputado lo que propongo es, si lo vamos a reventar la cabeza a la gente con un tarifazo como el que se avecina, es un aumento de tarifas importante para aquellos que no se anotaron para los subsidios, estamos hablando de más de 4 millones de personas. Bueno, la política que no ha hecho nada bueno en estos años, deberíamos habernos ajustado nuestros salarios, el gobierno debería haber anunciado un cierre de ministerios que no sirven para nada, etcétera. La segunda crítica que le haría es, miren, esto de andar estigmatizando a la gente que vive en barrios supuestamente ricos porque reciben un subsidio, la gente no tiene la culpa de eso, es una decisión del gobierno haber decidido subsidiar a barrios que son pudientes. Y además, tercera reflexión, las tarifas no están para redistribuir el ingreso, para eso están impuestos las ganancias. Las tarifas se cobran en función de lo consumido, cuanto más consumís, más pagás, seas rico, seas pobre, etcétera. Si vos querés subsidiar, bueno, en función del consumo, independientemente del consumo, perdón, es otra cosa. Pero andar estigmatizando a los ricos porque reciben subsidio me parece una cosa horrenda. Es más, yo diría, a ver cuántas de las casas de los que han anunciado esta baja de subsidio no son en barrios ricos también, ¿no? Ahora, José Luis, Macri, cuando fue presidente, quiso hacer algunas modificaciones en lo que es los subsidios de la República Argentina, quiso hacer la reforma previsional y mal que mal le costó la presidencia. Recuerdo cuando le tiraron 14 toneladas de piedra en el Congreso. ¿Vos creés que en esta oportunidad un gobierno peronista va a poder implementar esta quita de subsidios y aumento de tarifas por consecuencia? Yo creo que va a ser difícil, muy difícil. ¿Por qué? Primero, porque se anuncia de manera escalonada, con lo cual va a dar tiempo a rearmarse contra el ajuste de tarifas después de que se conozca la inflación de agosto, a mediados de septiembre, que va a ser una inflación que no va a ser menos que la que fue durante julio, entre el 7 y 8%. Vamos a ir a una zona de reclamos cada vez más fuerte en materia social, ya lo mostró el pasado jueves la CGT con su acto, las organizaciones sociales participando marginalmente del acto de la CGT también. Va a ser muy, muy difícil en un contexto inflacionario donde la inflación va al 100% anual, meter este aumento de tarifas, muy difícil. José Luis, recién hablabas del tema de la inflación, que bueno, días atrás se conoció la de julio, 7,4%. Recién vos decías que la inflación de agosto puede llegar a dar entre 7 y 8%, siguiendo con esta línea de lo que fue en julio. Y días atrás también dijiste que Argentina podría llegar a terminar en una villa miseria con este tema de la inflación. Ahora, lo que quiero consultarte tiene que ver, ¿tiene solución la inflación? ¿Hay manera de salir de la inflación? Sí, yo te diría que la inflación tiene solución. No diría que es una solución fácil, como dijo Macri en campaña, pero
Yo te diría, lo raro en el mundo hoy es que haya países medianamente civilizados como Argentina con inflación. Fíjate los países con inflación similar a la Argentina, son países o en guerra o destrozados como Venezuela por un conjunto de dementes conducido por Maduro. Lo raro es que haya inflación en el mundo, lo raro es el caso argentino. Hay que agarrar a los países, hay que agarrar la realidad y fijarse que lo extraño hoy en el mundo es que haya países con inflación, salvo países que son prácticamente ya una gran villa miseria. Argentina va hacia una villa miseria, como yo digo siempre, si no cambia, pero hay países que ya son una villa miseria con inflaciones similares a las nuestras. Ahora, la solución de la inflación es elemental en cuanto al diagnóstico, será difícil llevarla a cabo, pero en ese caso, si la dificultad es política, porque hay mafias que se oponen a una solución a la inflación, bueno, habrá que tener los ovarios y los huevos para plantear esa solución en campaña, para que la gente sepa lo que hay que hacer para solucionar el problema inflacionario. Pero el problema inflacionario ya está premiado por un Nobel de Economía en el año 76 y ya fue probado en el mundo que es un problema monetario, de exceso de oferta de dinero. O sea, se ofrece más dinero desde el Banco Central que el dinero que la gente quiere tener en su bolsillo. Cuando hay exceso de oferta de dinero, así como cae el precio de la papa cuando hay exceso de oferta de papa, en el caso del dinero, si sobra dinero porque se demanda menos de lo que se oferta más de lo que se demanda, cae el poder de compra del dinero y de esa manera hay inflación. Entonces, la conceptualización del problema es muy simple. Será difícil hacerlo, pero por las mafias que lucran con la inflación. El problema de Argentina es, más que de diagnóstico y hacer las cosas, es las pelotas que tenés que tener para hacer las cosas. Enfrentar a los sindicatos para una reforma laboral, enfrentar a la mafia política para reducir el tamaño del Estado, enfrentar a la parte de los empresarios, la pequeñísima parte que es una mafia directamente nombrada en los cuadernos de la corrupción para abrir la economía y el comercio y que las cosas no salgan un ojo de la cara como acá. Acá un auto te sale como un transatlántico, una remera, un calzón como un BMW. Bueno, hay que enfrentar esas mafias empresarias que viven de vendernos todo caro acá cuando fuera se consigue mucho más barato. José Luis, vos recién hablabas de huevos, ovarios y pelotas para poder encontrarle una solución de fondo a muchos de los problemas que tiene la Argentina. Somos un país que durante muchos años nos acostumbramos a no pagar por la energía, a no trabajar porque tenemos planes sociales. ¿Vos crees que es más cultural o político el tema? Y yo te diría, no por ser ambiguo, sino porque creo que estoy convencido que es cultural y es político. ¿Por qué es cultural? Porque ya a esta altura forma parte del ADN nuestro que de haber pasado del sueño de mi hijo el doctor al sueño de mi hijo el empleado público al sueño de mi hijo el planero. Es una degradación de los sueños. Esto es cultural. La cultura de si no proteges a la industria, la competencia importada, no tenés industria, no tenés trabajo, no tenés salarios, es un problema cultural. Es una gran falencia, es una fisura cultural. Ahora, también es político, porque te repito, acá tenés una pequeñísima parte de la clase empresaria, no más del 5 o 10%, pero sí con el suficiente poder para imponer que el resto de los pobres empresarios y comerciantes se fundan, vendiendo todo caro lo que afuera es barato. También es político porque hay una parte de la política la que se niega a reducir la cantidad de ministerios, la que se niega a sesionar. Hoy el Congreso está parado, pero nadie hace demasiado para que sesione. La política que se niega a cobrar impuestos razonables es político también. También es político y casi mafioso en este caso no cambiar las leyes laborales. Es una cosa inexplicable que Argentina, con 8 millones de trabajadores totalmente precarizados, no pueda cambiar sus leyes laborales, porque las mafias sindicales te lo impiden. Lo que hay que hacer como político que tiene huevos y ovarios es ir y escrachar desde el punto de vista público, no con escraches tradicionales, sino con escraches ideológicos, conceptuales, ir al debate. ¿Por qué un sindicalista no te quiere cambiar las leyes laborales cuando los trabajadores sufren estas leyes laborales? Por lo tanto, hay problema político y hay problema cultural. José Luis, recién decías, hacías mención al sueño de mi hijo el planero.
Yendo a los planes sociales, porque todos los días vemos marchas en la ciudad de Buenos Aires, reclamos al Ministerio de Desarrollo Social, al gobierno en general, en realidad. ¿Qué hay que hacer con los planes sociales? ¿Hay que convertirlos en empleo? ¿Hay que eliminarlos definitivamente? ¿Qué te parece? Yo diría, hacia adelante el anuncio debería ser no hay más planes sociales. Ahora vos tenés hoy un Estado que mete cerca de 20 millones de cheques todos los meses para pagar algún beneficio llamado plan social. No quiere decir que haya 20 millones de personas, sino que como hay mucha gente que recibe más de un beneficio, no hay 20 millones de personas viviendo de planes, pero sí hay 20 millones de beneficios que se emiten todos los meses. Esto hacia adelante tiene que ser no más de 20, cero hacia adelante, cero nuevos va. Y con los 20 lo que tenés que hacer con estos 20 millones y pico de cheques que se emiten todos los meses, tenés que hacer primero una gran auditoría y llevar a cero los que son truchos. Hay algo de truchada en esto. Y para los que no son truchos hay que condicionarlos en la duración del tiempo, condicionarlos a que la gente termine su primaria, su secundaria, su estudio terciario. Con respecto al trabajo, ahí para convertirlos en trabajo no hay magia. Lamentablemente, muchísima gente que está recibiendo un plan, que ha quedado fuera del sistema por culpa de la sucesión de crisis argentina, es un carpintero que ya no tiene viabilidad, es un gasista, es un ingeniero, personas cuya actividad ha sido completamente destruida por tanta crisis, al cual hay que formarla, capacitarla, calificarla para que pueda ser apta para un trabajo en el sector privado. Y eso puede demorar años. No hay solución mágica a transformar planes sociales en trabajo, ¿eh? Pero hay que encararlo a esto, pero con decidido ahínco, con total contundencia. Pero esto hay que hacerlo. Pero no hay solución mágica. Luego creo que también hay que cortarle por completo el chorro a las organizaciones sociales. Cero plata a las organizaciones sociales, la plata tiene que ir al beneficiario del plan. Hay que desmantelar por completo la Secretaría de Economía Social de Pérsico. No puede ser que tengamos piqueteros que violentan la Constitución, que violan el Código Penal adentro del gobierno, ¿viste? Y con respecto a cortar la calle hay que ser muy claro. Construyámosle el quilombódromo a los piqueteros, pero que esté completamente terminado con el uso de la policía, de los camiones hidrantes, pero no puede ser que se sigan cortando las calles como se están cortando. Así como hay derecho a peticionar, hay gente que tiene todo el derecho instaurado por la Constitución a transitar por las calles que hoy están cortadas por completo durante días y días por los piqueteros. Esto se tiene que terminar. José Luis, hablando de los cortes y de los piquetes, otro de los grandes temas de la semana fue la marcha del pasado miércoles que llevó adelante la CGT. No se sabe muy bien por qué marcharon. Uno decía que era contra los formadores de precios, otro casi que le echan la culpa a Macri por lo que marchaban. Y se vieron imágenes de todo tipo, de la típica parafernalia peronista de cuando marcha la CGT. Yo vi una imagen que se viralizó y que seguramente vos la has visto. Es un camión que decía, identificado con la corriente villera independiente, que estaba lleno de gente, pero literalmente como si fuese ganado. Ahí lo estamos viendo en imágenes, una imagen la verdad tristísima, porque llevaban gente en un camión parada como si fuese ganado. Cuando vos ves ese tipo de imágenes de lo que pasa en la capital de la República Argentina, ¿qué sensación te queda? Un gran dolor por la gente que es utilizada como ganado y la verdad un rechazo de piel. Son unos hijos de puta, no tengo ningún temor en decirlo, lo que usan las organizaciones sociales, que usan a la gente para este tipo de cosas, que extorsionan a la gente que recibe planes de parte de ellos para que participen de estos actos que son una verdadera ignominia a la dignidad humana. Todo mi rechazo a este tipo de cosas, absolutamente todo mi rechazo. Por eso hay que ser muy firme en la decisión de cero plata a las organizaciones sociales, porque está todo organizado esto, todo organizado. Porque si la organización social recibe plata
barrio de pie, ponele, recibe plata, y son ellos los que le dan al beneficiario del plan el plan social y después los condicionan para recibir el plan a participar de un acto, a ir como ganado, el problema está en darle plata en la organización social. Por eso digo, 0 pesos a las organizaciones sociales, auditoría de los planes sociales, eliminar los truchos y los que no son truchos, que estén condicionados en el tiempo, condicionados a terminar la escuela, la formación y capacitación para que con el tiempo puedan conseguir un empleo en el sector privado. José Luis, te llevo un poco más al tema de la política. ¿Cómo no? Alberto Fernández esta semana que pasó dijo que Argentina se está recuperando a nivel económico y que está creciendo. ¿Vos creés que el presidente sabe en el país que vive? A ver, yo diría, un presidente es un hombre político, por lo tanto debería hablar de realidades y de realidades conducentes. Cuando Fernández dice esto, es un perverso. Él sabe perfectamente que no está hablando de la realidad que la gente palpa. O sea, es perversión, no es que está fuera del planeta, es un perverso. Sabe perfectamente que está diciendo una estupidez grande como una casa. A ver, estadísticamente hablando, si yo fuera un estadístico, te diría, como lo soy, de hecho tengo una maestría en estadística, si me pongo mi traje de estadístico que me cabe, te diría, sí, tiene razón el presidente, porque hoy la actividad económica está todavía por encima del año pasado. Ahora, eso a la gente, ¿para qué le sirve eso? Eso para la estadística, para mí, para ir a la facultad y dar clase y decir, mira, estadísticamente estamos arriba del año pasado, estamos creciendo. Pero sabemos perfectamente, como político, como gente que tiene que estar conectado con la realidad de la gente, que la economía, con este crecimiento estadístico, porque en términos reales ya dejó de crecer, no le sirve para nada a la gente. Porque ya dejó de crecer la economía. Estaremos arriba el año pasado, pero ya dejó de crecer con respecto al periodo inmediato anterior. Encima con la inflación que se está acelerando, lo cual lleva a una aceleración de la pobreza, lo cual te lleva a otro problema, a la exacerbación de la protesta social y a enloquecer a la vida de la gente con los cortes en Capital Federal en particular y en muchas ciudades del interior grandes. Así que de ninguna manera estamos creciendo como político, eso hay que negarlo. Es falso que estemos creciendo, porque es cierto que ya dejamos de crecer con respecto a los meses anteriores, y encima está todo el resto de cosas que un político no debe entenderse, como cómo la inflación le afecta a la gente, que no le permite llegar a fin de mes, que aumenta la pobreza, que desalienta la creación de empleo, etcétera, etcétera. José Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo y seguramente vamos a volver a charlar durante este año. Te mandamos un fuerte abrazo. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y la próxima entrevista cuando ustedes lo decidan. Un placer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.